Empezamos. El bloque oficialista identificó a varios asambleístas de Pachacutic que tienen intenciones de acercarse al correísmo con el fin de destituir al presidente Lasso. Mientras tanto, se suma otro cuestionamiento al informe de Pandora. Andrea Samaniego nos tiene más detalles desde la Asamblea. Hola Andrea, adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, son dos ya los legisladores de la Comisión de Garantías Constitucionales los que cuestionan este informe sobre la investigación del caso Pandora Papers por falta de pruebas y también argumentos dentro de este documento. A esto se suma que el bloque oficialista ha identificado a 6 legisladores de Pachacutic que están intentando acercarse al bloque de UNES para justificar este documento y para lo que ellos llaman también desestabilizar al gobierno, para lo cual dicen que en los próximos días van a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Nosotros les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. Se anuncian denuncias ante la Fiscalía desde el gobierno sobre una posible desestabilización. Se está terminando de comprobar la responsabilidad en otros hechos que han ocurrido en las últimas horas en el país y que no descartamos que tengan un mismo hilo conductor. Generar la inestabilidad en el país, para eso tratar de generar una idea de conmoción social y justificar lo que pretendían hacer, destituir al presidente de la República. Lo que hacemos es utilizar las herramientas constitucionales y legales que están previstas en la ley y que a eso no se le puede llamar desestabilización. Pues el informe de Pandora sería el inicio de esto y estaría encabezado por el bloque de UNES, al que se le estaría acercando un grupo de asambleístas del movimiento indígena. Que hay al menos unos 6 asambleístas de Pachacutic que tienen una intención de realmente acercarse al correísmo. Sin embargo, señalan que no son todos, pues el informe de la comisión no pudo comprobar nada. Y precisamente sobre eso, ya Edgar Quesada de Pachacutic señaló que el informe fue cambiado a última hora, pese a que votó a favor. Lo que se acordó es que sea el Pleno de la Asamblea quien decida con la información que le enviaba la comisión, porque no existe un solo documento que sustenta de manera fehaciente esa recomendación. Habla de la primera recomendación de destituir al presidente de la República, con lo que está de acuerdo Sofía Sánchez, quien se abstuvo en la votación del informe, pues dice que este tampoco tiene pruebas. No nos han corrido el traslado de la prueba, nos dijeron que han presentado un adjunto que es sumamente extenso con el informe ya a la presidenta de la Asamblea. Justamente hoy yo voy a solicitar por escrito que ese anexo nos hagan conocer para ver cuáles son las pruebas que argumentan este informe tan extenso de 241 hojas. Ya el PSC ha mencionado que no apoyará el informe, mientras Izquierda Democrática espera que se aclaren estas denuncias. Creo que eso debería investigarse porque el Pleno de la Asamblea Nacional no puede conocer un informe que se encuentre viciado. Por su lado, Pachacutic acordó que el texto del informe debe cambiar y solo así lo van a apoyar. Nosotros vamos a aprobar el informe, pero con una recomendación de la bancada de Pachacutic. ¿Cuál es? De que el señor presidente asista a la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, todo depende de que la presidenta de la Asamblea Nacional ponga en agenda el debate de este informe sobre los Pandora Papers para que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda tomar una decisión al respecto. Este es nuestro informe a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. Mientras varias instancias investigan la explosión en el radar de Montecristi, Fuerzas Armadas están a punto de poner en funcionamiento un mecanismo alterno y temporal para vigilar el espacio aéreo en la provincia de Manabí. Vamos con Freddy Paredes hasta el Palacio de Carondelet para conocer más detalles. Hola Freddy, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Lisa? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, hace pocos minutos pudimos acceder hasta el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, quien nos ha dicho que por pedido directo del presidente de la República, Fuerzas Armadas tienen el compromiso de instalar mecanismos alternos al radar que fue averiado, que no se descarta se trate de un atentado y que de esa manera se resguarde el espacio aéreo para evitar que el narcotráfico siga permeando por esa provincia, concretamente por la provincia de Manabí, donde estaba ubicado el radar de Montecristi. Escuchemos lo que dijo el almirante Jorge Cabrera sobre el tema. Nosotros estamos movilizando otro tipo de medios alternativos que tenemos a fin de poder cubrir lo que es este daño temporal del radar ha dejado de dar cobertura.
Eso sí, quiero ser enfático en decir que Fuerzas Armadas continuaremos con nuestro trabajo a la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo se entienden estos mecanismos alternativos para cubrir la ausencia temporal del radar? Bueno, por motivos de seguridad no le puedo decir exactamente, pero nosotros estamos ya disponiendo la movilización de ciertos medios que van a poder cubrir lo que al momento temporalmente está fuera de servicio. Pero reitero una vez más, seguimos en la lucha contra las amenazas que afectan al país. Y aunque no quiso revelar el almirante Jorge Cabrera, jefe del Comando Conjunto, estos mecanismos alternos a qué corresponden, hemos conocido de manera extraoficial que se trata de la ubicación de radares móviles, tanto en el mar a través de buques de la Armada Nacional, como en el aire, también con un avión de la Armada Nacional y varios vehículos, camiones de la Fuerza Terrestre, también con dispositivos de radar que serán ubicados de manera estratégica para cubrir toda la provincia. Eso será cuestión de horas, de días, que este mecanismo esté completamente establecido y seguramente allí será anunciado por las autoridades correspondientes. Esto en materia de seguridad y en materia de seguridad aérea fundamentalmente, pero también como actividad política pendiente para esta tarde aquí en el Palacio de Carondelet, está prevista la reunión con el bloque legislativo de la izquierda democrática y miembros del Ejecutivo, en el afán de coordinar diferentes temas como el informe de los denominados Pandora Papers, así como los proyectos de reforma tributaria y la Proforma 2022 que está en manos de la Asamblea Nacional, entre otros temas. Es nuestro informe a esta hora desde el Palacio de Carondelet. Volvemos contigo, Liz, en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Para ti también, muchísimas gracias. La pandemia ubicó en Ecuador a cerca de 1,5 millones de personas bajo la línea de pobreza y aun cuando se prevé una recuperación económica, cerca de la mitad de ecuatorianos no alcanza a acceder a la canasta básica, cuyo costo es de $712. Son 75 productos que integran la canasta básica para un hogar promedio de 4 integrantes y en el cual más de uno de los miembros de la familia deberá aportar con ingresos. Pero ¿cuánto necesita un hogar para cubrir estas necesidades básicas? Actualmente se ubica en $712. ¿Cuántos hogares tienen ingresos para poder llegar a esta canasta? Es un poco más del 50% de la población. Pero más abajo del 50% ya tenemos casi un 33% que ni siquiera llegan a tener ingresos del hogar por encima de los $400. El salario básico está en $400 y creo que es imposible que esto alcance. Pero hay otra cifra no menos preocupante. Es parte del peor momento de la pandemia. El Instituto Nacional de Estadística y Censos registra 1.4 millones de pobres en el país. Se trata de personas que viven al mes con menos de $84. Sí, apenas $2.7 diarios para mantenerse. De ellos, 1 millón viven con la mitad de ese monto. Ser pobre es ganar menos de 84 y ser pobre extremo es menor de 47. Entonces, quien es pobre extremo, por defecto, también va a ser pobre. No hay que sumarlos. El contexto de la pandemia, hasta el último, cifra oficial que existe, nos contabiliza aproximadamente 1.4 millones de personas de nuevos pobres en el Ecuador. Pero ¿cómo se puede vivir con $1.50 al día? Es una realidad que se siente aún más en las calles. Nunca, pues no puede vivir con eso, sí. Porque hay cuánta gente pobre dice usted que tiene que pagar arriendo, comida, tiene niños. En familias que viven con la cantidad que usted manifiesta, en alimentación, en la propia educación de sus hijos. No obstante, según las cifras del INEC, habría efectivamente una recuperación en cuanto al empleo. Y claro, es evidente que superado el auge de la pandemia, llegaría una recuperación, leve pero recuperación al fin. Se ha dicho que son 275,000 nuevos empleos adecuados, es decir, quienes trabajan y ganan más de $400 al mes, coticen o no en el Seguro Social. Es que todos los países de la región empiezan a tener una fase de reactivación económica a partir de salir de la parte más compleja de la pandemia.
No obstante, el desafío es inmenso, pues a la par de los nuevos empleos hay gente que ha dejado de trabajar. Estar desocupado es no tener un trabajo y hacer gestiones de búsqueda. Y en ese camino está cerca de 500.000 de personas aún. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Atraer 30.000 millones de dólares en inversión es el objetivo del Foro Internacional Ecuador Open for Business, que se realizará el 18 y 19 de noviembre en Quito. Según el ministro de la Producción, el Ecuador, después de una década, ha vuelto a ser llamativo para el mundo. Hemos podido comprobar que a nivel internacional el Ecuador definitivamente está de moda. El clima de negocios, la nueva forma de atraer inversiones, el tener un gobierno que cree en la empresa privada, en el emprendimiento y que busca poner en el centro del modelo de desarrollo a la empresa local e internacional, está abriendo los ojos y está abriendo el Ecuador al mundo. Con ese criterio, el gobierno organizó el primer foro internacional de inversiones denominado Ecuador Open for Business, que se desarrollará el próximo 18 y 19 de noviembre en Quito y a través del cual esperan atraer a empresarios de al menos 30 países del mundo. Poder tener proyectos de inversión por 30.000 millones de dólares. Esto representa un esfuerzo tremendamente ambicioso de cerca del 30% del PIB. Solo para cerrar este año, el gobierno espera traer 2.000 millones de dólares en inversión y dice Prado, van por buen camino, pues durante los primeros 6 meses de gobierno, asegura, se han firmado 1.100 millones en contratos de inversión, el doble de lo que se consiguió en 2019. Ecuador presentará durante este foro al menos 25 proyectos de inversión en sectores que pueden generar encadenamientos productivos. Tenemos entre los principales las hidroeléctricas, por ejemplo la hidroeléctrica Santiago, la hidroeléctrica Cardenillo. Tenemos también proyectos en infraestructura como el viaducto sur de la ciudad de Guayaquil, diferentes carreteras. Tenemos también proyectos en telecomunicaciones, planes de vivienda. Según las autoridades, el país es atractivo por tener como moneda el dólar. No obstante, saben que los empresarios buscan seguridad jurídica, pero también tranquilidad tributaria, que sostienen hoy el Ecuador no la tiene. Pero el escenario, dicen, podría cambiar si se aprueba la reforma tributaria que se tramite en la Asamblea. Hemos introducido una reducción del impuesto a la renta para todo lo que son nuevas inversiones. Una reducción que va del 25% al 22% en impuesto a la renta. Y otro de los objetivos será que al finalizar el gobierno, el país haya logrado firmar al menos 10 acuerdos comerciales. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Guayaquil amaneció con la mitad de buses urbanos paralizados. Los transportistas decidieron suspender el servicio para exigir que aumenten el precio del pasaje. Dayana Morroy nos tiene más detalles desde la avenida 25 de Julio, donde se concentran buses paralizados. Hola Dayana, adelante. ¿Qué tal, Liz? Muy buenas tardes. Solo en este punto de la ciudad, en el sur, en la avenida 25 de Julio, son 200 los buses urbanos que están aquí, detenidos, sin pasajeros, paralizados. En el centro de la ciudad son 200 buses más y en el norte otras 200 unidades que se han sumado a la paralización. Y es que los representantes del sector de la transportación decidieron suspender en un 50% el servicio de transporte urbano en Guayaquil y esto obviamente ha generado complicaciones entre los ciudadanos. Nosotros tenemos un reportaje que hemos recogido a lo largo de la jornada de lo que tuvieron que vivir los guayaquileños el día de hoy. Veamos. Así amaneció Guayaquil. Mientras por un lado había complicaciones entre los guayaquileños para tomar uno de los pocos buses que circulaban por la ciudad, por el otro, vimos decenas de unidades estacionadas en al menos 4 avenidas importantes de Guayaquil. No pasan, no va recto, no cogen la gente. ¿Cómo vamos a hacer para llegar? O sea, saldría del sueldo de uno mismo, no es posible esto. En Mucholote, la avenida Barcelona, 25 de Julio y Francisco Orellana, se hacía aún más claro lo evidente. Los transportistas decidieron suspender el servicio en un 50%, paralización que no se conoce si es indefinida. Ya estamos totalmente gastados, ya colapsados, y no tenemos para poder comprar los insumos necesarios, como son las llantas, el cambio de aceite. Los transportistas, tras el incremento del precio del combustible, buscan el aumento de la tarifa del pasaje que se mantiene en 30 centavos. Desde el municipio han dicho que no habrá alza. Durante 4 meses, transportistas se reunieron con autoridades del gobierno nacional para acordar los parámetros de una posible focalización que terminó con un choque de puños en un supuesto acuerdo, pero de compensación, y que también incluyó la apertura al aumento del precio del pasaje, algo que no recae en el gobierno nacional,
sino en los gobiernos locales, en los municipios. En estas mesas de discusión no se sentaron los alcaldes. El artículo 326, numeral 15 de la Constitución, dice que se prohíbe la paralización de los servicios públicos, incluyendo el transporte. Pero los transportistas no le llaman a esto paralización. Aquí lo que simplemente se está haciendo es una racionalización de las unidades de todas las operadoras, el 50%. La paralización de la vía pública es penada con sanción privativa de la libertad de 1 a 3 años. No se puede paralizar la vía pública. Se observó a policías en el sitio de la paralización, pero nadie fue retenido. Somos el gobierno del encuentro, del diálogo, y esperamos siempre trabajar por esa vía. Es como luego de 4 meses de diálogo entre autoridades nacionales y transportistas, el problema recae en autoridades locales como perjudicados, nuevamente, los ciudadanos. ¿Y hasta cuándo va a durar esta paralización? Es algo que aún no sabemos. Aunque la ATM ya informó que mañana a las 2 de la tarde mantendrá un encuentro con los transportistas. Dicen estar abiertos al diálogo. Mientras tanto, pues los ciudadanos el día de hoy, al tratar de volver a casa, se van a encontrar nuevamente con esta complicación en las calles. Ustedes siguen con más información desde estudios. Aquí nos despedimos. Estamos de regreso con más información. Al menos 1,5 toneladas de cocaína fue incautada por la Armada Nacional a 140 millas de las costas de Manta, en Manabí. El alcaloide fue encontrado en bloques dentro de sacos. Este decomiso se produce tan solo 48 horas después del hallazgo de casi 1 tonelada de droga a 35 millas náuticas al noroeste de Manta. El alcaloide fue lanzado al mar por un grupo de traficantes que evadieron a los guardacostas y la aviación naval. Ambas acciones no han dejado personas detenidas. Y cada año el Estado deja de recibir alrededor de 2.000 millones de dólares en ingresos por culpa del contrabando. Solo el último mes se han decomisado mercaderías valoradas en casi 10 millones de dólares. Joana Ramos está en la aduana y nos cuenta más. Hola Joana, buenas tardes, te escuchamos. Solo para que tengan una idea de esos 2.000 millones de dólares que se estima se pierden cada año a causa del contrabando, es más del doble de lo que el gobierno espera recaudar con la reforma tributaria que está en manos de la Asamblea. Veamos la siguiente nota. Lo más reciente, 17 millones de cigarrillos, 298 bultos de ropa, más de 33.000 mascarillas KN95, televisores y otros electrodomésticos valorados en 7 millones de dólares fueron decomisados por la aduana tras varios allanamientos realizados en la provincia del Guayas. 10 días antes, las autoridades aduaneras impidieron el ingreso al país de ropa y zapatos no declarados, valorados en 1 millón de dólares. A la fecha, según datos del Servicio Nacional de Aduanas, se han logrado aprehensiones por casi 60 millones de dólares. Todos esas mercancías, digamos, o comercio ilícito, está en este momento en las bodegas de la aduana. Hemos ya iniciado, digamos, este mismo año el tema de las donaciones, especialmente de ropa, calzado, juguetes, a través del MIES. Y aunque esa cifra suena bastante alta, eso representa menos del 3% de lo que mueve el contrabando. Datos de la institución señalan además que por el contrabando, Ecuador pierde 2.000 millones de dólares al año, casi el doble de lo que el gobierno espera recaudar con la reforma tributaria que está en manos de la Asamblea. Y esto significa el 2% del PIB, que en el caso del Ecuador, ese cálculo o esa fórmula da alrededor de 2.000 millones de dólares. En el caso de cigarrillos, la incidencia del contrabando o comercio ilícito es del 79% en Ecuador. Es decir, casi 8 de cada 10 cigarrillos que se venden no pagan ningún tipo de impuestos y viene sobre todo de países asiáticos. Pero el comercio ilícito no solamente se ha enfocado en cigarrillos, licores, textiles, línea blanca o combustibles, sino también y cada vez más en productos agrícolas como uvas, cebollas, arroz, papa, entre otros. Y de estos últimos están repletas las bodegas de la aduana en las zonas fronterizas. Y un último dato, Ecuador se ubica en el puesto 60 de 84 economías analizadas en el Índice Global de Comercio Ilícito. Con esta información me despido, siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana, muchísimas gracias. Que desde el 2015 el Estado ha perdido el control de las cárceles es una de las conclusiones de la Comisión de Soberanía de la Asamblea sobre el manejo del sistema carcelario. En la penitenciaría se han detectado al menos medio centenar de fallas. Además, videos revelan el total descontrol dentro del penal.
Ambiente de fiesta, música a alto volumen, luces de colores y alcohol. No se trata de un bar, sino que sería una de las celdas para visitas íntimas del pabellón 6 de la penitenciaría del Litoral. Espacio incluso con aire acondicionado, que ha sido adecuado como cantina. Espacio bajo el mando de la organización Las Águilas, según fuentes consultadas por este noticiero. Desde el Departamento de Comunicación de la SNAI se ha informado que el tema está siendo investigado porque, sostiene, no hay certezas de cuándo ni dónde fue grabado el video. Pero los lujos dentro de prisión no son nada nuevo. En agosto pasado el organismo reconoció que varios espacios del penal habían sido adecuados como piscinas, como clubes sociales para los líderes de organizaciones delictivas. Según un reciente informe de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea, que por 3 meses ha investigado el manejo del sistema carcelario, el Estado desde 2015 ha venido perdiendo de manera progresiva el control y la soberanía dentro de los centros de privación de libertad. Entre 2015 y 2021 se señala, no existió ni un solo plan de acción integral para dotar de seguridad a los centros de privación de libertad. Las acciones y los esfuerzos fueron esporádicos y puntuales. El informe en el que se señala además serias deficiencias en el proceso de rehabilitación, falta de financiamiento y total desprotección en el trabajo de guías y personal administrativo, fue sometido a votación la noche del lunes. Todos a favor, menos 3 legisladores del correísmo. Lastimosamente, a último momento, tenemos un criterio diferente. Pero es importante asumir responsabilidades cuando nos hemos equivocado. Lamento que no se haya aprobado de manera unánime. Dicho documento será puesto a consideración del Pleno y se deja a criterio de los asambleístas evaluar la pertinencia de iniciar juicios políticos contra las autoridades vinculadas al organismo técnico de rehabilitación social. Y contará con el respaldo de la comisión para entregar todos los documentos, los resultados de esta investigación. Y mientras esto sucede en el legislativo, en la penitenciaría del Litoral los crímenes no se detienen. El SNAI reportó que este lunes un privado de libertad, otro más, fue asesinado con arma de fuego, pero aseguran que la situación ya está controlada. Otra vez, en Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Unidades de la fuerza pública conformadas por militares, policías, metropolitanos y agentes de tránsito patrullan las zonas comerciales y más conflictivas de Guayaquil para combatir la delincuencia. El contacto es con Luisa María Heredia, quien está en la avenida Portete. Hola Luisa, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, para seguir en la lucha contra la delincuencia en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, el más violento del país, se han intensificado los operativos de control. Nosotros hemos hecho un recorrido esta mañana en el norte, centro y sur de la ciudad para constatar la presencia de la fuerza pública en las calles, especialmente en sitios de alta demanda comercial como la avenida 9 de Octubre, la bahía de Guayaquil y el Malecón, y de siniestralidad como la avenida Machala, de la que han circulado videos en redes sociales reportando robos a conductores. También en zonas aún más conflictivas como la avenida Portete, donde nos encontramos. En este distrito se han dado una gran cantidad de sicariatos, de muertes violentas. Sin embargo, en esta parte del sur de Guayaquil no hemos podido evidenciar presencia policial ni militar. Son 62 rutas en las que el municipio de Guayaquil y la gobernación del Guayas han ofrecido que habrá patrullaje todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y en algunos sectores incluso hasta las 2 de la madrugada. Los recorridos han sido delineados y coordinados tanto por la Corporación de Seguridad Ciudadana como por la Policía Nacional dentro de las zonas donde más hechos violentos se han reportado. Y lo hacen de manera conjunta personal de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana y la Agencia de Tránsito y Movilidad. Hay 31 camionetas y 31 motos nuevas asignadas exclusivamente a estas tareas. A bordo de las camionetas van 8 elementos que se encargan del control de armas. En las motos van los agentes de la ATM para mayor facilidad de desplazamiento. Estos patrullajes y operativos, según dijo la alcaldesa de Guayaquil, Cieta Viteri, seguirán realizándose aún cuando culmine la vigencia del estado de excepción el próximo 18 de noviembre. Sobre todo considerando que en años anteriores, en los que no se ha reportado una ola de criminalidad como la de los últimos meses, los delitos, especialmente los robos, aumentan en vísperas de las festividades de diciembre. Es lo que les puedo informar desde acá. Continúan ustedes en estudios con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias. Gracias por continuar en nuestra compañía. Continuamos. Aproximadamente 2.7 millones de viviendas es el déficit habitacional que existe en el país.
Para reducir estas cifras, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda estima generar 463.000 soluciones habitacionales durante los próximos 4 años. Con la meta de brindar soluciones habitacionales dignas, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ejecutó el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda en el país, un proyecto que surgió al analizar la gestión de administraciones anteriores y reveló grandes problemas en la ejecución de proyectos. El primer paso, de acuerdo al titular de esta cartera del Estado, será generar nuevamente confianza en la ciudadanía. La imagen institucional del Ministerio totalmente desgastada y vinculada a la corrupción. Así recibimos. Según el ministro, la mala administración en años anteriores deriva en un déficit habitacional que bordea los 2,7 millones de viviendas en el país. De este número, el 75% corresponde a los 3 quintiles más pobres. Se estima de que existe un hacinamiento, es decir, la necesidad de unas 493.000 viviendas adicionales de personas que viven hoy con sus padres. Y encima tenemos un crecimiento de hogares al año de alrededor de 87.000 nuevos hogares cada año. Durante los 4 años de este gobierno se estima generar 463.000 soluciones habitacionales, una planificación que derivará en 105.824 viviendas, 227.355 kits semilla, es decir, paquetes de materiales para impulsar la ampliación de viviendas, 29.800 títulos de propiedad y 320 espacios públicos. Un plan que apunta a 266.000 empleos adecuados directos y 798.000 indirectos. Es un total de 1 millón de personas. De acuerdo a datos suministrados por el Ministerio, de 2007 a 2017 se impulsaron 5 proyectos habitacionales con 157.000 viviendas, es decir, 15.000 por año. En estos primeros 4 meses de gestión se tienen 6.700 viviendas registradas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Hoy vence el plazo de inscripción del programa denominado Lotería de Visas, también conocido como la residencia permanente legal para vivir y trabajar en Estados Unidos. Fecha de inicio de las inscripciones para la Lotería de Visas. Son escasas las horas que quedan para poder entrar en el sorteo de uno de los programas más populares para solicitar la Green Card. El periodo de inscripción electrónica del programa de visas de inmigrantes por diversidad sorteadas por el Departamento de los Estados Unidos para el año fiscal 2023 culmina el día de hoy al mediodía. Este programa migratorio concederá un máximo de 55.000 visas para extranjeros y sus familiares que califiquen a la codiciada Green Card, una vez que sean seleccionados y aprueben con la entrevista consular. Para entrar en el sorteo, las personas que apliquen deben cumplir con 2 requisitos esenciales: ser ciudadano de un país que califica el programa, Ecuador es uno de ellos, y haber obtenido un título de secundaria o su equivalente, o tener 2 años de experiencia laboral. Las autoridades estadounidenses estiman que la participación de este 2021 será de 11 a 14 millones de personas. Los aspirantes deben llenar y enviar su formulario de inscripción electrónica únicamente a través de la página oficial del programa, dvprogram.states.gov. Solo se permite un registro por persona. Si alguien intenta participar 2 veces, será descalificado. Los resultados de la aprobación de las visas estará vigente en el portal web. Los solicitantes podrán verificar la solicitud con el ingreso del código enviado luego de la postulación. Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.